sistema. Y ese es el marco que quiero ofrecer. Aquí van a ver unas ideas que presenté en un artículo que escribí en 2011 que se tituló Elegir las fuerzas erróneas para la mejora educativa sistémica. Una fuerza aquí es una política incorrecta es una que no funciona, que no produce los resultados que quiere producir. Entonces, del lado derecho, no quiero decir que sean equivocados todo el tiempo, pero el problema es que no pueden lograr por sí mismos las metas que se proponen. La primera fuerza errónea, la rendición de cuentas externa, la que viene desde fuera, la que juzga las escuelas y en la que la escuela se encuentra sin tener muchos motivos internos para saber qué hacer, o quizá no saben siquiera o pueden saber quizá que no les está yendo muy bien, pero no saben cómo mejorar. La segunda fuerza, limitación, la segunda fuerza incorrecta o errónea es enfocar los esfuerzos del sistema en los individuos, en maestros individuales, en líderes escolares individuales. Lo importante es cambiar el grupo, no nada más a los individuos. La tercera fuerza incorrecta o errónea es la tecnología. El modo que lo describo normalmente es que la tecnología la pedagogía tiene que ser la fuerza impulsora, pero que la tecnología puede ser la que acelere el aprendizaje, pero la fuerza conductora tiene que ser la pedagogía. Y la cuarta fuerza incorrecta es estrategias fragmentadas, que no se hablan entre sí, que no están relacionadas entre sí. En la charla me voy a enfocar en algunos de estos temas un poco más. En vez de la rendición de cuentas externa, la fuerza correcta es la creación de capacidades. Carolina mencionó la pedagogía, que es la fuerza correcta en lugar de la tecnología. Lo que tiene que ver con el rol de los estudiantes, de los maestros, en fin. Y lo que llamamos sistemicidad o coherencia sistémica, que no es en realidad en inglés una palabra real en inglés, pero es un buen concepto, porque lo que quiere decir es que uno se está enfocando en cambiar el sistema completo. Al hablar del sistema, uno se refiere a las escuelas, las comunidades, nos referimos al nivel intermedio, que pueden ser las regiones o las supervisiones, y luego el Estado o la nación, digamos. Esos tres niveles, la cima, el medio y la base, interactuando entre sí. Y esta es una fuerza correcta en comparación a la sistematicidad, en comparación con las estrategias fragmentadas. Utilizamos este marco que se ha presentado aquí de las fuerzas correctas e incorrectas y con eso creamos un nuevo marco que se llama el marco de coherencia. Y lo que hemos hecho es incorporarlo ahora en estrategias de mejora que estamos impulsando en distintos países para cambiar la práctica educativa en distintos niveles, en estos tres niveles del sistema. Entonces, hay un marco de coherencia sobre el que escribí un libro junto con mi colega Joan Quinn. Y esta es la idea de empezar a convertir en estrategia las fuerzas correctas. Aquí ven las 4 componentes fundamentales. Uno de los cuadrantes es la dirección enfocada, establecer el propósito que queremos seguir, la cultura de colaboración. El tercer punto es cambiar la pedagogía para profundizar el aprendizaje, y el cuarto cuadrante es redefinir la rendición de cuentas o la responsabilidad compartida. Y aquí definimos rendición de cuentas o responsabilidad como la responsabilidad interna de la escuela para mejorar. Y creemos que estas 4 fuerzas, estos fuertes componentes son comprehensivos y cubren lo fundamental que necesitamos para pensar en el cambio efectivo. Pero no se trata de pasos separados, sino de elementos que se interrelacionan entre sí de manera interactiva. Entonces, la idea es cultivar las cuatro elementos al mismo tiempo y que se nutran unos a otros. Es como un corazón que late. Esa es la metáfora, la imagen a que quiero utilizar, que tiene estas cuatro cámaras distintas, pero que se relacionan y se comunican entre sí. Y el trabajo de los líderes es hacer latir el corazón en estas 4 cámaras simultáneas. No piensen en estas como pasos distintos o separados, sino como interrelacionadas entre sí. Así que empecemos con la definición de lo que nosotros llamamos coherencia. Es un concepto muy importante y una comparación muy importante de cómo lideramos el cambio.
Y quiero pensar ahorita, pensemos en la coherencia. Quiero ofrecer este punto ahorita. El punto principal de la coherencia es que la coherencia ocurre en la mente de las personas. Es una experiencia subjetiva, es una definición subjetiva. Cuando definimos coherencia, la definimos como la profundidad, la comprensión profunda y compartida de la naturaleza del trabajo. Es compartida y es la profundidad de la comprensión compartida. Y uno no puede tener este tipo de profundidad en la comprensión de la naturaleza del trabajo sin interacción frecuente entre la gente en una organización. Entonces, la cosa es la coherencia en realidad sucede cuando sucede una conexión emocional con la naturaleza de tu trabajo, no solo racional, sino emocional. Es el tipo de trabajo que motiva a la gente a producir gente porque trabaja, porque funciona bien, porque está produciendo mejoras en el aprendizaje de los niños, en la práctica de los maestros, en fin, pero es fundamentalmente una experiencia emocional y que sucede al interior de las personas. Piensen en esto como la comprensión profunda y compartida sobre la naturaleza del trabajo. Uno no puede tener una comprensión profunda y compartida con un documento guía o con un discurso de exhortación. El desarrollo del cambio tiene que suceder como un proceso de formar y recrear continuamente buenas ideas a la par que se desarrolla capacidad y compromiso al interior de la organización. La idea es interacción continua entre todos los niveles del sistema. Es un proceso. Y esto es obviamente que tiene que ocurrir mucha interacción y enfoque que tiene que ocurrir en la escuela y que tiene que ser apoyado también por el exterior, la comunidad, pero también el sistema en su conjunto. Así que ahora que vamos hacia el marco de coherencia, no voy a utilizar demasiado tiempo en la idea de la dirección enfocada, uno de los 4 cuadrantes. Voy a decir algo más en un momento sobre estos puntos. Estas metas, las metas en Ontario de mejora, empezaron por ser las más elementales. Lectura y escritura, matemáticas, graduación de la preparatoria. Eran metas bastante básicas que requerían mucho enfoque y mucho foco. Pero desarrollamos una estrategia bastante específica para poder mejorar esos resultados. Y en eso fuimos bastante buenos, en crear una estrategia bastante precisa para mejorar estos resultados que serían, digamos, de los más básicos. Pero aún quiero pausar por un momento para pensar un poco sobre hablar del propósito moral antiguo. Antes era mejorar esos resultados académicos simples y cerrar brechas de desempeño, pero ahora estamos debatiendo a lo largo del mundo. El debate es que las metas académicas, las metas de logro académico, no son suficientemente fuertes para interesar a los estudiantes de 2020 y 2021. Me van a ver hablar en algún momento sobre el hecho de que los estudiantes quieren están mucho más involucrados con el mundo. Quieren tener propósito, quieren tener un sentido de propósito. Quieren tener un propósito, un sentido de significado, sentido de pertenencia, conexión con otros, hacer una contribución al mundo. Esos son motivadores humanos y tienen que estar vinculados con la agenda del aprendizaje. Si nada más te basas en resultados de matemáticas y no prestas atención a la motivación interna de los estudiantes, no vas a jalar el interés de los estudiantes. Aún las escuelas más avanzadas, pensemos en Singapur, o en Shanghái, o Corea del Sur, o incluso Canadá, los estudiantes están perdiendo interés porque están tan preocupados con sacar buenas calificaciones en materias académicas. Si se trata solo de lo académico, entonces es importante asegurar que hay desarrollo académico, pero el desarrollo social y emocional de los estudiantes también. Así que vamos al segundo componente, que yo creo que aquí tiene que verse como la fuerza motriz fundamental del cambio, que es la creación de culturas de colaboración.
tiene que ver con el sentido de crecimiento, de la generación de capacidades. Ahora, para hacer realidad las 6 competencias globales, es importante tener los pilares del aprendizaje profundo. Las prácticas pedagógicas es la primera, un rol nuevo para los maestros que debe ser más proactivo. Las alianzas de aprendizaje, trabajar con otros aliados, los padres, con la comunidad, con los propios estudiantes. También el entorno de aprendizaje es el tercer pilar de estos 4 entornos de aprendizaje. Y finalmente, apalancar las herramientas digitales para acelerar, para profundizar el aprendizaje. Otra vez, aquí lo que estamos ofreciendo es precisión sin prescripción. El modelo completo está mostrado aquí. Al centro está el aprendizaje profundo, las 6 competencias globales. Luego están los 4 pilares, digamos, del aprendizaje profundo. Y en el tercer círculo están las condiciones al interior de la escuela y al interior del sistema escolar que son necesarias en las escuelas, en el distrito, en los sistemas escolares para apoyar este tipo de trabajo. Y esos 2 son rendición de cuentas y liderazgo. Aquí vamos al cuadrante de rendición de cuentas, la idea de la responsabilidad interna del grupo y la rendición externa de cuentas. Las 2 son importantes, estos 2 aspectos son importantes, pero lo importante y el cambio tiene que ser hacer de la primera la fuerza conductora del cambio. El desarrollo de lo que llamamos responsabilidad interna. Esto viene de la investigación de Richard Elmore. Santiago, de hecho, fue el supervisor de la tesis doctoral de Santiago. Un investigador extraordinario. Esto es lo que él dice: ninguna cantidad de rendición de cuentas externa será efectiva en ausencia de la rendición de cuentas interna, la autoevaluación. Es decir, puedes construir la parte externa lo más que puedas, pero eso no va a tener impacto interno a menos que desarrolles la capacidad interna, la responsabilidad interna del equipo, de los maestros. Estos son los asuntos de los que hemos estado platicando. Algunas de las condiciones para la responsabilidad interna, la capacidad que tiene que cambiar al interior de tu escuela tiene que incluir estas. Uno es especificidad. Ser específico sobre qué se está haciendo en términos pedagógicos y los resultados. Tiene que haber transparencia al interior de la escuela, es decir, saber todos qué es lo que está pasando en relación con la enseñanza y los resultados. Especialmente la transparencia al interior de la escuela, pero también la transparencia hacia la comunidad, transparencia a los resultados. El tercer punto fundamental, condición fundamental, la ausencia de juicios, que la idea es mirar a las prácticas y los resultados y en vez de juzgar y decir esto está mal, tienes que cambiar tus cosas, porque si haces esto, lo que haces es interferir con la motivación para aprender de la gente que tiene que desarrollar el trabajo. Entonces, tienes que capacitarte para que cuando ves cosas que no te están gustando mucho, no son completamente como te gustan, no las juzgas inmediatamente para tratarlas de cambiar, sino que ofreces apoyo y ofreces más bien el 4 elemento, que es confiar e interactuar. Confías en la gente, pero no los dejas sueltos, sino que interactúas con ellos y los más líderes entonces participan como aprendices en la interacción con ellos para ir aprendiendo juntos. Esta rendición de cuentas es a final de cuentas lo mismo que mejora. Es casi idéntico. La buena rendición de cuentas, la buena responsabilidad interna y la mejora son fundamentalmente lo mismo. Vamos a revisitar ahora la rendición de cuentas externa. El rol de la rendición de cuentas externas hay que usarla de manera selectiva, es decir, solo cuando es necesario, no usarla todos los días o de manera tan prominente como antes, sino de manera más selectiva. Sí, cuando hay resultados son muy básicos, muy bajos de manera crónica, si hay malos manejos o se está haciendo algo ilegal, desde luego que es mucho más importante la rendición de cuentas externas, pero solo de manera selectiva. El segundo aspecto fundamental que considerar es que hay que desarrollar
una relación bidireccional entre el sistema interno de la escuela y el sistema escolar externo, el sistema educativo externo. Y el tercer punto que quiero señalar es que hay que pensar en las herramientas de rendición de cuentas no como unas armas para empuñar, para atacar a las escuelas, sino como culturas que hay que construir, a utilizarlas para construir nuevas culturas, que la herramienta sea para construir nuevas culturas, pero no para castigar o atacar a las escuelas.